Nuestro estilo de vida, nuestro modo de juzgar a los demás debe ser plenamente cristiano, es decir, generoso y lleno de amor, y no sujeta a humillaciones, porque con la misma medida con la que juzgamos seremos juzgados al final de nuestra existencia. Es esto lo que el Papa Francisco destacó a partir de la lectura del Evangelio de Marcos en su homilía pronunciada en la misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta. Con la medida con la cual mides serás medido. Todos nosotros, afirmó el Papa, tenemos que rendir cuenta a la vida. Lo hacemos en el presente y sobre todo lo haremos al final de nuestra existencia. Y esta frase de Jesús nos dice exactamente cómo será ese momento, es decir, cómo será el juicio. Porque, prosiguió Francisco, si el pasaje de las bienaventuranzas y el análogo capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos muestran las cosas que tenemos que hacer, el cómo hacerlas, el estilo con el que tenemos que vivir, la medida es lo que el Señor dice aquí. Con quale misura io misuro gli altri? Con quale misura misuro me stesso? È una misura generosa, piena di amore di Dio, o è una misura a livello del suolo? ¿Con qué medida mido yo a los demás? ¿Con qué medida me mido? ¿Es una medida generosa, llena de amor de Dios, o es una medida a nivel del suelo? Y por esa medida seré juzgado, no será otra, aquella que yo hago. ¿Cuál es el nivel en el que pongo mi vara? ¿Lo puse alto? Tenemos que pensar en eso. Y esto lo vemos no tanto en las cosas buenas que hacemos o en las cosas malas que hacemos, sino en el estilo continuo de vida. Ma nello stile continuo di vita. Cada uno de nosotros, subrayó el Papa, tiene de hecho un estilo, un modo de medirse a sí mismo, a las cosas y a los demás, y será el mismo que usará el Señor con nosotros. Por lo tanto, explicó, quien mide con egoísmo, así será medido. Quien no tiene piedad y solo busca trepar en la vida, es capaz de pisotear la cabeza de los demás, será juzgado de la misma manera, es decir, sin piedad. A esto el Papa contrasta el estilo de vida del cristiano y explica cuál es el modelo. E come cristiano io mi domando, qual è la pietra di riferimento, la pietra di paragone per sapere se sono in un livello cristiano, il livello che Gesù vuole? Y como cristiano me pregunto, ¿cuál es la piedra de referencia, la piedra de comparación para saber si estoy en un nivel cristiano, un nivel que quiere Jesús? Es la capacidad de humillarme, es la capacidad de sufrir humillación. A un cristiano que no es capaz de llevar consigo las humillaciones de la vida, le falta algo. Es un cristiano de pintura o de interés. Pero, ¿por qué, Padre, esto? Porque lo ha hecho Jesús. Se anonadó a sí mismo, dice Pablo. Se anonadó a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Él, que era Dios, pero no se aferró a eso. Se anonadó a sí mismo. Este es el modelo. Annientò se stesso. Questo è il modello. Y como ejemplo de un estilo de vida definido como mundano e incapaz de seguir el modelo de Jesús, el Papa cita las quejas que le presentan los obispos cuando le resulta difícil trasladar a los sacerdotes a las parroquias porque las consideran de una categoría inferior y no tan superior como desearían, y por tanto viven el traslado como un castigo. Aquí entonces es como reconocer mi estilo, mi manera de juzgar, comentó el Papa, por el comportamiento que asumo ante la humillación. Un modo de juzgar mundano, una manera de juzgar pecaminosa, una manera de juzgar empresarial, un modo de juzgar cristiano. Y concluyó: Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. La stessa misura. Con la medida con la cual mides serán medidos ustedes, la misma medida. Si es una medida cristiana que sigue a Jesús en su camino, con la misma seré juzgado, con mucha piedad, con mucha compasión, con mucha misericordia. Pero si mi medida es mundana y solo uso la fe cristiana, si lo hago, voy a misa pero vivo como un mundano, seré medido con esa medida. Pidamos al Señor la gracia de vivir cristianamente y sobre todo de no tener miedo a la cruz, a la humillación, porque este es el camino que Él ha elegido para salvarnos, y esto es lo que garantiza que mi medida sea cristiana, la capacidad de llevar la cruz, la capacidad de sufrir alguna humillación. La capacità di subire qualche umiliazione.